Hay lugares en México donde ni Dios se atreve a entrar, y Sinaloa es uno de ellos. Un estado marcado por historias que no siempre salen en las noticias. Relatos que se cuentan en voz baja, entre conocidos, o que simplemente desaparecen antes de que alguien pueda confirmarlos. Porque cuando hablamos del mundo del tráfico, no todos son corridos, lujos y poder. También existen desapariciones, pactos con entidades demoníacas, trata de blancas, traiciones brutales, o simplemente gente que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Historias que muchos prefieren ignorar o simplemente callar por su propia seguridad. Parece broma hacer un iceberg de Sinaloa, pero la verdad es que hay muchísimas cosas que contar. Soy de Mazatlán, y estos son algunos temas que podrían interesarles. 1. El famoso trenazo. Un camión urbano, por intentar ganarle el paso al tren, provocó un accidente terrible en el que fallecieron muchas personas. El impacto fue tan fuerte que varias extremidades quedaron esparcidas por el lugar. Los restos de las víctimas quedaron tan irreconocibles que tuvieron que ser trasladados a la cancha Germán Evers, donde sus familiares acudían con la esperanza de poder identificarlos. Sobre este caso, sé que muchos podrían no creerlo o pensar que es exageración, pero mi mamá iba en ese camión. Antes de llegar al cruce con el tren, ella se bajó en la primera esquina, justo cerca del tributo que se hizo a las personas que fallecieron ahí. Pensar que ella pudo haber estado en ese momento, y que yo ni siquiera estaría aquí escribiendo esto, es algo que todavía me deja muy pensativo. 2. La casa maldita. Se trata de una casa donde ocurrió uno de los asesinatos más brutales en todo Mazatlán. Una familia completa perdió la vida y, según se cuenta, solo sobrevivió una niña. Lo más inquietante es que, con el paso del tiempo, esa misma niña regresó y compró la casa donde murieron sus padres, y actualmente se dice que la está remodelando. Sé de esto porque yo pasaba por ahí cuando me llevaban a la primaria. También se cuenta que hasta las mascotas fueron desvividas, un perro y un perico, si no recuerdo mal. Además, en algún punto la casa fue incendiada, presuntamente por personas que entraron a robar, lo que hizo que el lugar se volviera todavía más perturbador. 3. El payaso de McDonald's en Zona Dorada. Antes, en algunos restaurantes McDonald's, colocaban una banca con la figura de Ronald McDonald sentado. En la Zona Dorada de Mazatlán, muchas personas aseguraban haber visto que la figura se movía o haber escuchado ruidos extraños cerca de ella. Por eso, era común que la gente evitara sentarse o incluso comer en esa área. 4. La Semana de la Moto. Cada año, durante la Semana de la Moto, suele haber accidentes bastante fuertes. Si buscan en internet, encontrarán imágenes muy gráficas. El que más me impactó fue el de un motociclista que se estrelló contra una palmera. Literalmente, su pierna salió proyectada varios metros. Son escenas muy crudas que se quedan en la mente. 5. Los enfrentamientos. No podían faltar las historias relacionadas con el crimen organizado. A mí me tocaron varias situaciones de ese tipo y cada quien tiene sus propias experiencias. Pero algo que siempre me daba miedo fue la época de los Zetas. Cada que iba a la prepa, mi papá compraba el periódico y era común ver en las portadas escenas muy fuertes. Personas colgadas, amarradas, mutiladas o quemadas. Era algo que, tristemente, se volvió parte del día a día. 6. El tiro en el carnaval. Hace unos años, durante el carnaval, se habló de una supuesta balacera. Sin embargo, en realidad fueron cohetes. El problema fue que alguien empezó a gritar que eran disparos y el pánico se desató. A mí me tocó estar ahí. En la zona donde estaba, comenzaron los gritos y la gente empezó a correr sin saber qué pasaba. Hubo niños perdidos y un caos total. Aunque después se aclaró que no había sido una balacera, el miedo que se vivió ese día fue muy real. 7. Recuerdos de infancia. Aún recuerdo cuando mi abuela me mandaba por tortillas y, al pasar por los puestos de periódicos, veía imágenes muy fuertes, desde cuerpos en bolsas hasta escenas difíciles de olvidar. Esto se intensificaba en temporadas como diciembre o carnaval, donde parecía haber más violencia. También recuerdo ocasiones en las que, durante el carnaval, la gente salía corriendo despavorida por rumores o situaciones peligrosas. 8.
El caso de Brenda y lo paranormal relacionado con el trenazo. Se habla del caso de Brenda, una de las víctimas que supuestamente se aparecía después de la tragedia. Este caso llamó tanto la atención que incluso Carlos Trejo llegó a investigar, junto con programas como Extra Normal cuando visitaron la ciudad. Como pueden ver, aunque suene exagerado hacer un iceberg de Sinaloa, la realidad es que hay muchísimas historias. Y eso que estas son solo algunas. Porque hay muchas más, incluso más perturbadoras. Estuve un tiempo trabajando en Culiacán, y cuando comenzó todo, el Culiacanazo de 2023, se sentía una tensión horrible, especialmente por las noches. Es bien sabido que la narcocultura está muy normalizada en la zona, pero aún así, salir a trabajar implicaba cargar con una preocupación constante. Sabías que en cualquier momento podía ocurrir un enfrentamiento o una situación peligrosa, así que revisar las noticias antes de salir se volvió una rutina obligatoria. Con el tiempo, todo eso empezó a formar parte del día a día. Era difícil no acostumbrarse a lo que se veía y se escuchaba constantemente. Patrullas, rumores, movimientos extraños, cosas que poco a poco dejaban de sorprender. Aún así, para quienes no habíamos vivido anteriormente en Culiacán, esa normalidad nunca terminaba de sentirse real. Siempre había una sensación de alerta, como si en cualquier momento algo pudiera salirse de control. La neta, Sinaloa tiene, desafortunadamente, y en parte con justa razón, muy mala fama. A la gente que no es local, inmediatamente le vienen a la cabeza la inseguridad y todo lo relacionado con el crimen organizado cuando piensa en el estado. Pero la verdad es que Sinaloa es mucho más que eso. Es un lugar con muchísimos atractivos, paisajes increíbles y una gastronomía riquísima que vale totalmente la pena conocer. Quienes han tenido la oportunidad de visitarlo o vivir ahí saben que no todo es como lo pintan desde afuera. Incluso me atrevo a decir que, en mi experiencia personal, he sentido más riesgo viviendo como foráneo en Guadalajara que en Sinaloa. Al final, mucho de lo que se percibe depende del contexto, de las zonas en las que te mueves y de cómo vives el día a día. Sinaloa no es el estado con más violencia relacionada con el crimen organizado en México. En gran parte, lo que persiste es un estereotipo que se ha quedado con el paso del tiempo. Existen otras regiones del país que actualmente se ven más afectadas por este tipo de situaciones, aunque no siempre reciben la misma atención mediática. Por otro lado, Mazatlán es un destino que, en mi opinión, está bastante infravalorado. A pesar de tener playas muy atractivas, buena infraestructura turística y una gastronomía increíble, sigue siendo poco visitado por turistas extranjeros en comparación con lugares más populares. También influye que no se promociona tanto como destinos, como Cancún u otros puntos turísticos más conocidos. Precisamente por eso, Mazatlán resulta mucho más accesible en precios, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un buen destino sin gastar tanto, pero con una experiencia igual de disfrutable. Se dice mucho que existen túneles por toda la ciudad, y aunque durante años sonó como un simple rumor, déjenme decirles que sí, no es ningún invento. En realidad, estos túneles existen. Según se cuenta, conectan distintos puntos estratégicos de la ciudad y han sido tema de conversación entre locales desde hace mucho tiempo. Incluso hay quienes aseguran que algunos de estos pasadizos llegan hasta la Catedral de Culiacán, lo que hace que la historia sea todavía más intrigante. Aunque no todo está confirmado oficialmente, el misterio alrededor de estos túneles sigue creciendo y alimentando teorías. Por otro lado, no todo en Sinaloa gira en torno a este tipo de historias. Mazatlán, por ejemplo, está catalogada como uno de los destinos con mejor gastronomía de playa en México. Sus mariscos, platillos típicos y la variedad de sabores que ofrece la convierten en un lugar muy atractivo tanto para turistas como para locales, demostrando que el estado también tiene un lado cultural y culinario que vale mucho la pena destacar.
Pues hubo una temporada en la que el semáforo se ponía en verde y si el carro de hasta adelante no se movía, más te valía no tocar el claxon ni echar las luces. Se decía que hacerlo podía meterte en un problema muy serio. Con un solo podías terminar muy mal. Era una situación tan tensa que la gente prefería esperar, aunque el tráfico se hiciera eterno. También era completamente normal ver camionetas tipo Suburban blindadas por todos lados. Nadie preguntaba nada, nadie se sorprendía. Todo se veía normal, como si ya formara parte del paisaje cotidiano. Por otro lado, Los Mochis es considerada por muchos como una de las ciudades mejor planeadas de México en cuanto a sus calles, ya que su trazo es bastante ordenado. Y algo que muchos no saben es que Los Mochis no es un municipio, sino una ciudad que pertenece al municipio de Ahome. En cuanto a la comida, en Sinaloa es muy común que en restaurantes y puestos te sirvan porciones enormes. Y además a precios bastante accesibles. Al menos en Culiacán, eso se nota muchísimo. Comes bien, abundante y sin gastar tanto. También circula una historia muy comentada, cuando falleció el hijo mayor de un personaje muy conocido dentro del crimen organizado. Se dice que su gente compró todas las rosas disponibles en la ciudad, dejando prácticamente a Culiacán sin flores, incluso en fechas importantes como el 10 de mayo. No se sabe qué tan cierto sea, pero es una de esas historias que muchos repiten. En cuanto a la comida del mar, hay quienes aseguran que los mejores mariscos no están en Mazatlán, como muchos creen, sino en Culiacán y en Topolobampo, donde dicen que el sabor es todavía más auténtico. Además, Sinaloa destaca por ser uno de los estados más fuertes en el sector agrícola en todo México. Tiene una producción enorme y una diversidad natural impresionante, ya que cuenta con múltiples ecosistemas como sabana, bosque, desierto, selva seca, matorrales, dunas y esteros. Algo que también me llamó la atención es que, cuando visité Culiacán, la gente me pareció muy amable. Sin embargo, no es una amabilidad confiada. Más bien, se percibe cierta cautela, como si todos asumieran que cualquiera podría estar relacionado con el crimen organizado, por lo que se manejan con respeto y prudencia. Por último, un conocido que trabaja en Sam's Club me comentó que han existido casos en los que se cancelan membresías a familiares de personas relacionadas con el crimen organizado, precisamente para evitar problemas dentro de las tiendas. Son detalles que reflejan cómo este tipo de situaciones también impactan en lo cotidiano. Hola, soy Josh, el nombre de la voz artificial que les ha narrado sus historias todo este tiempo. Con todo el dolor de nuestro corazón, les queremos informar que mis días han llegado a su fin. Esto se debe a que la página que servía para generar mi voz, llamada Eleven Labs, ha decidido eliminarme de forma permanente de su sistema. Y las otras opciones que pueden replicarla no suenan del todo bien y no les puede ofrecer el nivel de calidad que ustedes merecen. De igual manera, haremos lo posible para buscar diferentes alternativas para que pueda seguir apareciendo en los videos. Mientras tanto, apreciamos su comprensión y apoyo. Igualmente les agradezco por haberme permitido por tanto tiempo haber sido yo quien les dijera todo lo que Internet cuenta. De manera inexplicable, un hombre en situación de calle entró al lobby de un prestigiado hotel en la ciudad de Los Mochis, sorprendiendo de forma insólita a los empleados y a las personas que se encontraban en el lugar con un acto verdaderamente perturbador. Se trataba de Omar Parra González, de 29 años de edad, quien, tras irrumpir en el establecimiento y ante la mirada incrédula de los presentes, comenzó a provocarse heridas en el abdomen utilizando el cuello de una botella quebrada. Debido a la gravedad de las lesiones, testigos aseguran que el sujeto empezó a comportarse de manera completamente fuera de sí, llegando incluso a realizar actos extremos contra su propio cuerpo. Ante esta situación, los trabajadores del hotel no dudaron en llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los socorristas ingresaron para brindarle los primeros auxilios, fueron agredidos por el propio Parra González, quien, según relatan, gritaba desesperadamente: «¡Me quiero ir!». El caso generó un fuerte impacto en la comunidad y rápidamente comenzó a circular entre la gente, siendo conocido popularmente como el caníbal de Mochis.
Hasta el día de hoy sigue siendo recordado como uno de los sucesos más inquietantes y difíciles de explicar en la historia reciente de la ciudad. En Sinaloa, la violencia no siempre es como la pintan desde fuera. Sí, desgraciadamente existen muchos homicidios y feminicidios, y es una realidad que no se puede negar ni minimizar. Sin embargo, según lo que comentan muchos habitantes, en gran parte de los casos, estos hechos están relacionados con conflictos internos o ajustes de cuentas dentro del crimen organizado. Esto hace que la dinámica sea distinta a la de otros estados del país, donde la violencia suele afectar más directamente a la población civil. En Sinaloa, aunque el riesgo nunca desaparece por completo, es menos común que una persona ajena a ese entorno sea víctima de un asalto o de un ataque directo, al menos en comparación con otras regiones consideradas más violentas. Aún así, eso no significa que sea un lugar completamente seguro. La tensión y la incertidumbre pueden sentirse en el ambiente, y la gente suele mantenerse alerta en su día a día. Es una realidad compleja, donde conviven la percepción de peligro con cierta normalización de situaciones que, vistas desde fuera, resultan impactantes. En Mazatlán, Sinaloa, existe la historia de una casa conocida como la Casa Erickson. Se cuenta que en ese lugar se llevaban a cabo rituales, asesinatos y todo tipo de prácticas oscuras que aún hoy generan inquietud entre quienes conocen la leyenda. Actualmente, la casa ya no existe. En el terreno donde antes se levantaba la mansión, ahora hay un fraccionamiento, lo que ha borrado casi por completo cualquier rastro físico del lugar. Sin embargo, las historias siguen vivas entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que aún se percibe una sensación extraña al pasar por ahí. Se dice que la ubicación aproximada es por donde se encuentra un Oxxo del pueblo, y aunque a simple vista parece un sitio común, muchos creen que bajo esa aparente normalidad se esconde un pasado perturbador que nunca terminó de desaparecer. Otros más alucines incluso dicen que está embrujado ahí. Aseguran que se pueden llegar a presenciar manifestaciones paranormales. Yo ando por acá, y por lo que he notado es muy común que la gente tome en el malecón. Es totalmente normal ver personas en traje de baño caminando por toda la zona, como si nada. La mayoría de los policías y tránsitos que he visto están mamados y operadas, así que también llama la atención ese detalle. En las noches, puedes llevar tu bocina, poner música y pistear tranquilamente, y la policía no te dice nada. No sé si en otros lugares sea así, pero de donde soy, Tuxpan, Veracruz, los policías no te pueden ver ni afuera de tu casa tomando porque luego te llevan. Ja, ja, ja. En cambio, aquí la gente toma como si nada y los policías pasan enfrente y ni te pelan. Eso sí, tiene un olor muy peculiar. A veces huele como a camarón seco o algo parecido, y en ocasiones también como a marisco echándose a perder. Ojo, no es en todos lados, pero el olor suele sentirse más en la tardecita. Yo ya fui a una playa donde no hay olas, y a otra donde estás en la orilla y las olas están enormes. Literal, tragué como 10 litros de agua de mar. Sí me dio batalla. Si saben de lugares buenos para ir a comer, ahí me dicen. Porque estoy acostumbrada a la comida veracruzana y acá no venden enchiladas con mariscos, jajajaja, y es muy difícil encontrar masa como la de allá. He escuchado que, en algunos lugares, los narcos cuidan a los ciudadanos. Por ejemplo, supe de una anécdota sobre un tránsito que detuvo a una persona sin razón aparente, y poco después llegaron unos hombres vinculados al narco a preguntarle por qué lo había parado si no había hecho nada. Según cuentan, obligaron al tránsito a dejarlo ir, y le advirtieron que no anduviera molestando a la gente. Hay muchas historias similares, sobre todo en lugares como Culiacán. Se dice que a los rateros, si los llegan a agarrar, los sicarios los tablean si bien les va. También existe la creencia de que muchas de las personas que desaparecen están relacionadas de alguna forma con el narco, y no simplemente porque sí. Sin embargo, estas son versiones que circulan entre la gente y no siempre se pueden comprobar. Aunque hace poco hubo una noticia que generó bastante preocupación. No recuerdo todos los detalles con exactitud, pero se hablaba de un grupo de turistas provenientes de Guanajuato que habían sido secuestrados. Según la información que circulaba, pedían alrededor de 70,000 pesos por persona. Al parecer, eran entre 40 y 60 personas.
ya que viajaban en 2 camiones y ambos fueron interceptados. Esto dejó ver que, aunque existan historias sobre cierto control, la situación sigue siendo bastante delicada y peligrosa. Cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, se dice que en Culiacán pasó algo similar. En ese tiempo, había un fuerte movimiento estudiantil en la ciudad, y las protestas comenzaron a escalar. Según cuentan, incluso llegaron a quemar el cine que estaba en la Ley del Río como parte de las manifestaciones. También se habla de que varias personas fueron desaparecidas durante esos días, lo que generó mucho miedo entre la población. Algunas versiones aseguran que cuerpos eran arrojados desde helicópteros en zonas cercanas a Costa Rica y El Dorado, aunque estos relatos forman parte más de la memoria colectiva y de lo que la gente ha transmitido con los años. Con el paso del tiempo, estas historias se han quedado como una especie de eco de lo que se vivió en esa época. Un periodo de tensión, represión y mucha incertidumbre para los estudiantes y sus familias. Aunque no todo está completamente documentado, muchos coinciden en que fueron momentos difíciles que marcaron a la ciudad y a quienes los vivieron. Lo de la Friki Plaza es más bien un meme local, y es que está muy cerca de una plazuela donde suelen reunirse muchos jóvenes con estilos indie o aesthetic, lo que en ocasiones provoca olores no muy agradables. Por eso, entre bromas, la gente empezó a decir que crearon la Friki Plaza para que todos se juntaran ahí y dejaran libre la plazuela, ya que, según el chiste, la Friki Plaza huele a culo. Con el tiempo, ese comentario se volvió parte del humor local, y muchos lo repiten como si fuera una especie de explicación oficial, aunque claramente es solo un meme. Aún así, refleja cómo ciertos lugares se ganan fama por las dinámicas de la gente que los frecuenta. Además, se llegó a abrir otra Friki Plaza, en un sitio conocido como Plaza de la Mujer. Pero según cuentan, nunca logró funcionar bien a nivel comercial. El lugar quedó medio abandonado y empezó a rodearse de rumores incómodos. Algunas personas dicen que ahí se reúnen individuos con malas intenciones, lo que ha contribuido a que tenga una reputación bastante turbia. Al final, entre bromas, exageraciones y experiencias reales, estas historias forman parte del folclore urbano de la zona, mezclando humor con cierta incomodidad que hace que el tema siga siendo comentado entre la gente. Y bueno, después de escuchar todas estas historias, queda claro que muchas veces la realidad supera a la ficción. Lugares que parecen normales pueden esconder rumores, anécdotas y experiencias bastante perturbadoras que se van transmitiendo de boca en boca hasta convertirse en parte del folclore urbano. Al final, cada historia tiene algo en común, ese toque de misterio que nos hace preguntarnos qué es real y qué no. Ahora te toca a ti. Si tienes alguna historia sobre este u otro tema, no dudes en mandármela a través de mis redes sociales. Siempre estoy leyendo todo lo que me envían y podría aparecer en un próximo video. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, porque ya estamos a nada de llegar a los 100,000 subs. Y créeme, lo que viene va a estar aún más interesante. Sin más que decir, me despido.